Buenas tardes, hoy es lunes 15 de diciembre y este vídeo lo he titulado Laberintos de corrupción porque la corrupción del PSOE, no solo del PSOE, pero básicamente del PSOE, que como siempre he dicho en este canal es la columna vertebral de la corrupción en España desde que empezó la democracia, lo voy a titular Laberintos de corrupción. ¿Y por qué lo titulo así? Porque es un auténtico laberinto la cantidad de tramas de corrupción que implican al PSOE y a sus mamporreros, como siempre digo, en este país. Mucha gente todavía cree que el PSOE quiso volver al poder para aplicar sus políticas progresistas y para enfrentarse a la extrema derecha, cuando eso es falso. Se está demostrando con tantos casos de corrupción como están apareciendo, gracias a algunos jueces, a la UCO, la unidad de investigación de la Guardia Civil, y a algunos periodistas y youtubers, que somos los únicos que hemos logrado frenar a Pedro Sánchez, por cierto, que la corrupción del PSOE está batiendo todos los récords habidos y por haber de anteriores gobiernos, incluso está superando la corrupción franquista, porque la corrupción franquista se limitaba a los que tocaban el poder de, digamos, central de alrededor de los gobiernos de Franco, pero es que aquí hay corrupción en el gobierno central, en las autonomías, en los ayuntamientos, en las ONGs, en los sindicatos, etcétera, 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 etcétera. Con lo cual la corrupción es sistémica y se ha apoderado, por no decir que se ha contagiado, a toda la sociedad española. Eso ya por sí mismo ya es gravísimo, pero lo más grave es lo que está apareciendo ahora. Voy a empezar con este tuit que, como tenéis aquí delante, lo hice hace 3 días, el viernes pasado, donde, como podéis observar, indica que la UCO irrumpe en Hacienda, Transición Ecológica y Correos. El Ministerio de Hacienda de la verdulera, de la señora Montero, Transición Ecológica, creo que era de Reyes Maroto en aquel tiempo. No, era de Teresa Rivera, famosa por abrir las presas, ¿no?, en Valencia y matar a un montón de valencianos, ¿no? Por abrir las presas y por no avisarles. Y Correos, que como bien sabéis, y si no lo sabéis, pues lo cuento, yo trabajo en Correos, depende del Ministerio de Transportes y también forma parte de la SEPI, la famosa SEPI, que está de corrupción hasta las trancas, igual que Correos, igual que todo el Ministerio de Transportes. Si os acordáis ahora, porque aquí la gente tiene memoria de pez, pero yo no tengo memoria de pez. Hace 5 años, cuando empezó lo de la pandemia, que cada vez está demostrando más que era falsa, que era para vacunarnos a todos y matarnos, básicamente. Con algunos ya lo han conseguido, con otros los han conseguido enfermar y al resto, pues ahí estamos. Eh, si os acordáis, el Pedro Sánchez, aprovechando las órdenes de los globalistas de controlar la población mundial, es decir, de asesinar a millones de personas, pues nos metieron el miedo de un virus que nunca existió para que nos vacunáramos todos, cosa que consiguieron a medias, porque no consiguieron vacunar a todos, pero sí a muchos, y así pues realmente inocularnos múltiples enfermedades y muertes increíbles como las que están sucediendo con deportistas sanos, con jóvenes, con niños, etcétera, 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 cosa que no había pasado nunca en, en la historia de la humanidad, nunca había pasado algo igual, nada igual. Y estos elementos pretenden irse de rositas, pero como estamos hablando de la corrupción del PSOE, a lo que vengo a referir es que en aquellos tiempos, como bien sabéis, como según le pareció al señor Pedro Sánchez, aquello era un estado de alarma más que necesario para aterrorizarnos a todos, cosa que consiguió con la mayoría, como bien os indico, y la mayoría obedecieron como borregos, ¿no? Pues lo que hizo fue centralizar todo el poder en 4 ministerios. El Ministerio de Sanidad, que capitaneado por el señor Salvadorilla, que ahora es presidente de la Generalitat. El Ministerio de Defensa, de la señora Margarita Robles. El Ministerio Interior de nuestro queridísimo Marlaska, ¿no? Y el Ministerio de Transportes, que llevaba el señor Ábalos, también por aquel entonces secretario de organización del PSOE.
¿Qué sucedió? ¿Para qué centralizaron los ministerios? Para proporcionarnos seguridad ante un peligro inminente, para controlar a los ciudadanos, para que no nos contagiáramos unos a otros. No. Ahora se está demostrando que lo hicieron para centralizar la corrupción, para aprovechar que se eliminaron todos los métodos de control de la corrupción, en el caso, por ejemplo, de los contratos públicos y en muchas otras cosas, y el mismo control al gobierno, básicamente porque no podíamos ni pisar la calle y por lo tanto podían hacer lo que les dé la gana, tanto el gobierno como el ejército como los globalistas, ¿no? En todo caso, ¿qué consiguieron con eso? Pues muchas cosas, pero ahora cómo justifican todo aquello, que pastelearon, trapichearon, hicieron grandes pelotazos con las mascarillas, con los EPIs, con los controles aquellos que hacían de, no me acuerdo cómo se llamaba aquello, los, sí, con los palitos que te metían en la nariz, ¿no? Con los controles que hacían médicos para indicarte que estabas enfermo de COVID y que te habías contagiado, ¿no? Todo mentira. Todo mentira. Eso, los PCR, los famosos PCR, ahora me acabo de acordar, etcétera, etcétera, con todo aquello, aprovechando, como bien os digo, las órdenes de los globalistas, de Bill Gates, de toda esta banda de hijos de puta, ¿no? Que no tiene otro nombre, y evidentemente de la Unión Europea, que sí está implicada tanto en la corrupción del gobierno español como en muchas otras cosas, de la que tendríamos que irnos ya, como siempre os he dicho, pero que como mínimo lo que tendríamos que lograr es que no fuera el brazo armado del globalismo mundial, cosa que veo difícil, pero bueno, en todo caso se puede intentar. Pues como os digo, esto nos llevó a la situación que os estoy comentando, ¿no? La historia está en que el viernes pasado hubo unas batidas, pues no tiene otro nombre, eso fue una batida, de la UCO en estos tres ministerios, porque Correos forma parte del Ministerio de Transportes, donde a raíz de esas batidas, pues encontraron más cosas, ¿no? Más cositas. No se trata solo de las pruebas que ya tiene la UCO o de las declaraciones de altos cargos del gobierno de entonces y del partido, en este caso sería Santos Cerdán, el señor Ábalos y el señor Coldo. A medida que pasan por la cárcel, pues les dan ganas de explicarnos cosas, ¿no? Lógicamente, sino que, como bien sabéis, esto era una banda, como bien dijo en su momento el Albert Rivera. No le hicimos mucho caso en aquel entonces, pero aquel día que en el Parlamento dijo que había una banda que controlaba el país, pues sí, era la banda del Peugeot, ¿no? Como bien sabemos todos. Tres de ellos se han ido a la cárcel, el cuarto le falta poco, que es Pedro Sánchez. Ese que dice que ahora no los conocía, pero bueno, se ríe, nos mira en lo alto todos los días, ¿no? Ahora mismo, hace un rato ha hecho una intervención pública y se ha vuelto a reír en la cara de la gente, simplemente que no lo voy a concretar ni lo voy a detallar porque ya le ha desollado adecuadamente la señora Begoña Gerpe, a la que os recomiendo ver su vídeo, y ahí lo tenéis, ¿no? El personaje este en lo que se ha convertido, ¿no? En un chiste de sí mismo, ¿no? En todo caso, aquí lo que os voy a conectar son varios temas. Por un lado está la corrupción que se llevaba desde el Ministerio de Hacienda y desde el Ministerio de Transportes y desde todos los demás ministerios. Lógicamente, desde el Consejo de Ministros no tiene ninguna otra explicación, y desde el PSOE y todas sus sucursales, ¿no? Que son todas las casas del pueblo del PSOE, ¿no? Y todos los ayuntamientos socialistas y las comunidades autónomas que ellos controlaban, porque ahora las han perdido casi todas. Como aquí bien os digo, aquí en cualquier país normal ya habría dimitido todo el gobierno y las manifestaciones populares hubieran sido gigantescas. No sé qué es más grave, si que no haya dimitido el gobierno o que no estemos los españoles en la calle hasta que dimita. Las dos cosas para mí me parecen gravísimas. Una, evidentemente, no tenemos mucho que hacer mientras el señor Fijo no tenga los huevos que debería de tener ya para solicitar una moción de censura, que independientemente de que la ganara o no, que probablemente la ganaría, ayudaría mucho a que Pedro Sánchez no se comiera los turrones, sino que me parece también gravísimo que no haya manifestaciones populares, excepto excepciones honrosas y honradas y honestas, como los ferraceños, ¿no? Como bien indica Raúl, o algunos grupos pequeños de personas que no paramos de luchar para echar a este sátrapa,
desde hace muchos años y con grave perjuicio para nuestra salud, nuestro prestigio profesional y nuestra vida privada y pública. ¿eh? Que lo sepáis. Ese también es uno de los motivos por los que me he metido en Vox. No solo porque precisamente esté destruyendo el país, sino porque hay que refugiarse en algo si quieres luchar contra algo más grande, ¿no? Muy grande, pero que se está empequeñeciendo poco a poco, porque evidentemente esos que predicaban su feminismo, pues han demostrado que les faltaba tiempo para meter mano o hacer insinuaciones sexuales a sus compañeras. Esos que predicaban con la igualdad, lo único que han hecho es forrarse a costa de los demás con el dinero público. Y esos que predicaban la libertad, pues lo único que han hecho es perseguir a las personas que no les han bailado el agua y le han reído la gracia. Y con una saña y una maldad que desconocida o poco conocida, excepto en épocas muy concretas de los primeros años del franquismo o los años de la República, ¿no? Donde ya pasaba eso, el pistolerismo, el matonismo, el señalamiento público, incluso el asesinato, son cosas que vuelven a suceder en España tantos años después, o el encarcelamiento injusto, ¿no? Como puede ser el caso del juez Presencia, de Corocillán y del médico este que nunca recuerdo el nombre, que afortunadamente ya han liberado, pero que se ha tirado unos meses en la cárcel. Bueno, seguimos viendo el hilo es gigantesco, es un hilo de hace 3 días y tiene un montón de, bueno, aquí lo veis, tiene como 38 posts diferentes. Así que hay mucho que comentar. Como bien os decía, la base de la corrupción es el PSOE y cuando llega al gobierno, pues evidentemente la Moncloa. Y a partir de ahí, pues tiene sus tentáculos, ¿no? Sus derivaciones. Aquí hay otra noticia. La UCO apunta que el expresidente de la SEPI usa desde hace 3 años un bar de Sevilla para blanquear comisiones ilegales. Curioso porque este bar de Sevilla está dentro de lo que fue la Expo 92, donde ya se produjeron casos de corrupción en la Expo 92, pelotazos grandes, ¿no? Y es curioso que escogieran un bar precisamente que está dentro de lo que fue la Expo 30 años después para seguir robando. En eso son la más originales los socialistas. Y en este caso, pues en este bar de Sevilla, creo que se llama La Bola, pues blanqueaban comisiones ilegales, básicamente. Si alguien no sabe cómo se blanquea dinero con un local, pues básicamente es inventarse las compras o las consumiciones de los clientes y hacer un montón de facturas. O hacer ver que ese local funciona muy bien cuando a lo mejor no lo visita nadie. Esto no pasa solo con los bares, pasa con tiendas de moda, etcétera, etcétera. Y pasa porque hay gente que necesita blanquear un dinero que viene normalmente del crimen, del delito o del robo, ¿no? Como le pasa al PSOE, básicamente, o acostumbra pasar al PSOE. El ERE10 detrás de las balizas. Bueno, el motivo por qué las balizas sean tan caras en correos es porque detrás está la señora del ERE10 y bueno, ahí han hecho otro pelotazo, ¿no? Lo de las balizas va a traer cola por muchos motivos, pero el hecho de que se cobren tan caras también es por esto. Entonces, pues es bastante lamentable, pero es así. Y se ha descubierto ahora. Algunos ya lo sospechábamos, pero bueno, ahora se está viendo todo, ¿no? Otra, Cerdán montó un grupo con Leire 10 y el jefe de la SEPI para pedir comisiones al IBEX. Básicamente lo que hacían era amenazar a las empresas más importantes del IBEX con sacar a la luz ciertas informaciones que les pudieran perjudicar a cambio de que les pagaran 1 millón de pavos, ¿no? Esto se llama extorsión mafiosa, básicamente es una extorsión mafiosa, como hacía la mafia, ¿no? Si no quieres tener problemas en tu tienda, pues nos pagas lo que nos tienes que pagar, ¿no? Y protegeremos tu tienda. Pues esto funciona igual. Bueno, básicamente el padrino, ¿no? Se queda, parece una hermanita de la caridad comparado con los del Partido Socialista, ¿no? Habréis visto El Padrino, ¿no? Pues eso es un chiste comparado con el Partido Socialista. Y el sablazo climático. España es el quinto país de la UE que más recauda con los impuestos ambientales. Bueno, esto es otro timo, el timo del cambio climático, y donde también aprovechan para forrarse, pero bueno, en todo caso no es el tema central de este hilo, así que paso rápidamente de largo de esto. El Supremo envía a juicio a Ábalos y a Koldo y les mantiene en prisión por las demás medidas. Como bien sabéis, hace unas semanas metieron a la cárcel a Ábalos y a Koldo y no es precisamente casual, es más bien causal,
que a partir de su encarcelamiento pues hayan descubierto muchas más cosas. Se ve que han empezado a cantar como no habían cantado antes, ¿no? En cuanto se han dado cuenta de que, han tardado un poquito, pero en cuanto se han dado cuenta de que Pedro Sánchez los ha dejado en pelotas y que ahora dice que no los conoce, pues su venganza ha sido empezar a hablar. Pero ni siquiera eso les ha valido para salir de la cárcel, como a Cerdán y a estos tres que detuvieron el otro día, ¿no? A la Fontanera, a la señora Leire, al de expresidente de la SEPI, nada menos, que os he comentado antes, y a Anchón, que es un empresario que trabajaba mano a mano con Santos Cerdán en todos los pelotazos de la construcción de toda España, empezando por Navarra, siguiendo por aquí cerca San Feliu de Llobregat, el famoso cubrimiento de la vía del tren, que por cierto está paralizado, lógicamente, como pasa siempre que dan un pelotazo, que se acaba paralizando la obra. O el pelotazo del puente de la Expo, o el pelotazo del puerto de Marruecos, ¿cómo se llama? El puerto de... Ah, ya no me acuerdo el nombre. Bueno, de una localidad portuaria que hay en Marruecos, etcétera, etcétera, etcétera. De cada uno de esos pelotazos sacaban el 2%, ahí han sido muy originales. En lugar del 3% de Puyol, pues un poquito menos, pero se va sumando obra pública y el valor de cada obra pública, de la licitación de cada obra pública y lo que significa, pues al final son unos cuantos montones de millones de chistorras, ¿no? Como dicen ellos. Ya sabes, ¿no? De la chistorra, ¿no? Que son los billetes de 500 euros. Lo que antes le llamábamos Bin Ladens, pues ese es el nivel de este país. El jefe antidroga de Valladolid, detenido, vendía a un clan dominicano los alijos que incautaba. Bueno, este señor, que era el jefe antidroga de Valladolid, pues se dedicaba a venderle a un clan de narcotraficantes el dinero que incautaban a otros narcotraficantes. El tío se lo tenía muy, muy, muy bien montado, ¿no? Lo digo con ironía. Y a que no sabes quién era el alcalde por aquel entonces de Valladolid, Óscar Puente. No digo nada, ¿eh? No digo que tenga algo que ver. Simplemente es una información más. La UCO confirma que Ábalos medió ante los ministerios de Maroto y Rivera para la licencia de Villafuel. Esto es la trama de los hidrocarburos. Villafuel era el nombre que le dieron a una empresa para ahorrarse pagar el IVA de miles y miles y miles de toneladas de petróleo que compraban a Venezuela y traían a España a cambio, pues, evidentemente, de favores de Venezuela y de traficar con dinero del petróleo. ¿Qué pasaba? Pues que la señora Verdulera, la señora María Jesús Montero, todavía de forma increíble ministra del Ministerio de Hacienda, esa que nos persigue a todos pues, si no pagamos pues una deuda pequeña o que machaca a los autónomos y destroza la vida a los empresarios independientes, como pueda ser Nacho Cano, ¿no? O tantos otros, o futbolistas famosos como Xavi Alonso, que les ganó el juicio, ¿no? Por unos impuestos de más que le querían cobrar, ¿no? Pues que tanto se molesta en investigarnos todo lo en que gastamos nuestro dinero los españoles, pues curiosamente no se dio cuenta del pastelazo que estaban haciendo, del pelotazo de no pagar el IVA. Estos son también un montón de millones de euros, miles de millones en este caso, que se ahorraban pues estos señores, ¿no? Atrapichando a través del gobierno español y del gobierno venezolano. Escándalo gigantesco que ha pasado un poco desapercibido, ¿no? La gente se fija más en las putas y la cocaína que en lo que realmente da mucho dinero a estos corruptos. Bueno, aquí hay otra. La deriva de Sánchez denuncian su corrupción, secuestro de la Internacional Socialista. Bueno, esto es que el PRI mexicano, que forma parte de la Internacional Socialista, ha denunciado a Sánchez porque lavaba dinero en la Internacional Socialista. ¿Y dónde venía ese dinero? Pues evidentemente de Venezuela, de Marruecos, de todos estos países amigos de España, gracias a amigos, ahora ya sabemos por qué son tan amigos de España, ¿no? Porque Pedro Sánchez ahí se lo llevaba crudo, ¿no? Y nunca mejor dicho, hablando ahora antes del petróleo, ¿no? Se lo llevaban crudo. El Congreso suspende de derechos a Ábalos tras confirmar su procesamiento y no podrá votar en la cárcel. Es curioso que hayan tardado tanto en suspenderlo de sus derechos como diputado, cuando ya sabían se sabía que era un corrupto,
y han tenido que esperar al escándalo gigantesco de que haya ido a la cárcel el primer diputado español que ha ido a la cárcel. Y esperemos que no sea el último, porque muchos otros lo merecen, ¿no? Pero el primero en toda la historia de la democracia española, un diputado en activo que ha ido a la cárcel, el señor Ábalos. Que ya sabes que cuando empezaron a pillarle en ciertas moviditas, tanto de índole personal como pública, ¿no? Pues se fue del PSOE o hizo ver que se iba, porque seguía votando lo mismo que el PSOE, y se declaró diputado independiente en el grupo mixto, ¿no? Esto le ha durado hasta que ha acabado con sus patitas en la cárcel. Y lógicamente, ante el escándalo mayúsculo, pues el Parlamento ha decidido suspenderlo de derechos. Eso sí, mantiene su escaño y por lo tanto el PSOE pierde un diputado de su exigua mayoría. Y esto podría facilitar las cosas al señor Feijóo para ganar la moción de censura si se atreviera de una puñetera vez a solicitarla, ¿no? A llevarla a cabo. Realmente no sabemos a qué está esperando. O sí lo sabemos, pero el que dice que quiere luchar por el bien de los españoles, pues lo primero que tendría que hacer es echar a Pedro Sánchez, ¿no? Para ello. A lo mejor no las últimas encuestas no le salen muy positivas y por eso se lo está pensando tanto, ¿no? Pero mientras eso está pensando, los españoles estamos sufriendo. La UCO investiga otra sociedad con afines a Montero y la investigación provoca división dirigente de Valencia. Bueno, estas son las ramificaciones del PSOE, ¿no? Como colocan a sus cargos públicos corruptos en distintos lugares, pues cuando la Guardia Civil descubre una trama, pues acabas encontrando hilos y ramificaciones por toda España, ¿no? Y el extranjero. Está la trama, digamos, nacional del PSOE, la trama corrupta del PSOE o las múltiples tramas corruptas del PSOE, algunas son nacionales y otras pasan a ser internacionales debido a su sumisión a, bueno, más que sumisión, ¿cómo diría yo? Su tráfico de influencias y su cohecho y los sobornos que aceptan de gobiernos como Marruecos, Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. China. Bueno, de China básicamente es que nos ha comprado, porque cuando los reyes de España fueron hace un mes a China a firmar unos acuerdos supuestamente diplomáticos, lo que hicieron fue firmar la obtención por parte de España de un préstamo millonario del gobierno chino para que no se acabara de hundir la hacienda española, que está básicamente hundida y resistía gracias a los fondos europeos que se están acabando, si no se han acabado ya. Aquí está el otro tema principal de la corrupción, que ya no es solo la corrupción de los pelotazos urbanísticos y del robo de todo tipo, ¿no? De las distintas tramas de corrupción del PSOE, sino que es ya el escándalo supremo de decir que ellos son los más feministas y ocultar y no investigar pues las denuncias de distintas mujeres del PSOE por acoso sexual, ¿no? Por parte de altos cargos del PSOE. Aquí tenemos el caso de José Tomé, un político gallego en este caso, y que ha hecho dimitir a la secretaria de Igualdad del PSOE gallego básicamente por no hacer nada, ¿no? Luego aquí dimite el alcalde de un pueblo de Córdoba tras conocerse su acoso a una subordinada, también del PSOE. Luego aquí hay otro caso, denuncian por acoso al número 2 del PSOE de Valencia. Este es el alcalde de Almusafes, creo que ha dimitido el PSOE y eso, pero no quería dimitir de alcalde y al final lo van a hacer dimitir de alcalde también, según parece. Y bueno, y hay muchos casos más que están saliendo, ¿no? El de Paco Salazar también, que como bien sabéis querían declararlo secretario de organización cuando cayó Santos Cerdán y en el mismo día del Congreso pues apareció que era un acosador sexual también. Y bueno, así les luce el pelo a los socialistas. Entre puteros, acosadores sexuales y cocainómanos quedan pocos diputados limpios en el PSOE actual. Así os lo digo. Y es una lástima, porque no es que me alegre, pero mientras ellos se lo pasan pipa, los españoles sufren, ¿no? Ese es el nivel. Aquí hay otro trama de corrupción, que es la de Forestalia, que quedó 14 empresas horas antes de que la UCO registrara su sede. ¿Y quién lleva Forestalia? Pues una señora que se llama Susana Sumerzo, que fue diputada del PSOE y que según parece tiene una relación muy estrecha, estrechísima,
con Pedro Sánchez, que han comentado otros youtubers y periodistas como, como el de, ¿cómo se llama este ahora? Ahora lo diré. El periodista este que a veces os he comentado, el, ahí, el de, el de Moncloa Directo. ¿Es Moncloa Directo? Bueno, ahora aparecerá, ahora os lo recuerdo. El Carles Enrique. Lo ha comentado ya y por lo tanto no voy a extenderme en el tema. Denuncian por acoso al número 2 del PSOE de Valencia, esto ya lo he comentado. Montero arregló 3 millones de euros con subvenciones en subvenciones a Forestalia, investigada por su relación con Cerdán. Forestalia está relacionada con Santos Cerdán y también está relacionada con Pedro Sánchez, porque esta diputada que tiene una estrecha relación con Pedro Sánchez es la que lleva Forestalia. Eso no es Sumerzo, creo que se llama. Aquí está Carles Enrique, que bueno, hago el seguimiento en mi canal de Carles Enrique de tanto en tanto y voy poniendo los vídeos que hace casi cada día, muy interesantes todos. No comparto todas sus digamos, sus intervenciones de tipo estrategia política, pero sí que comparto una parte y sobre todo las informaciones que da y el hecho de que, por ejemplo, indique de que no sabe, no se explica cómo es posible que el señor Feijóo y el PP no hayan hecho ya una moción de censura a estos sinvergüenzas, que es inexplicable. A no ser que tenga algo que tapar, que también es muy probable, ¿no? Pero ni siquiera por eso tiene explicación lógica que sigan manteniendo a Pedro Sánchez en poder, porque ahora mismo los únicos que mantienen a Pedro Sánchez en poder es el PP, que no le da la patadita final. Cerco a Zapatero, esta es otra ramificación de la trama, de las múltiples tramas de corrupción del PSOE. Zapatero, como bien sabéis, tenía una relación muy estrecha también con el gobierno de Maduro y se ha dedicado a blanquear al gobierno criminal de Maduro y dictatorial sobre todo desde que pasteleó las últimas elecciones, ¿no? Y quiso asesinar a María Corina Machado, etcétera, etcétera, y algunos los asesinó, aunque aquí no se conozcan, algunos líderes de la oposición los asesinó, y a muchos venezolanos, y otros han tenido que huir de ese país. Bueno, un auténtico desastre. Que cada día, por cierto, España nos parecemos más, por eso a veces hablo de que esto se está convirtiendo en Españazuela, ¿no? Pues este señor, como digo, Zapatero, tiene muchos negocios con Venezuela, de todo tipo, y lógicamente no le interesa que caiga el gobierno de Maduro, pero es que ahora el gobierno de Estados Unidos, tirando del hilo del tráfico de drogas, pues ha descubierto que Zapatero está también implicado en eso. Eso sin comentar la mina de oro que tiene ahí en Venezuela, donde por cierto explotan a los niños, como en muchas minas de todo el planeta. Y luego él va hablando de derechos humanos, ¿no? Y de lo buenos que son los socialistas, ¿no? Cuando tiene una mina de oro, que le regalaron el gobierno venezolano, el bolivariano, ¿no? En este caso, y eso sin entrar a las conexiones que tiene con la creación de Podemos, el señor Zapatero, también con Venezuela, ¿no? La financiación de Podemos y esto no afecta solo al PSOE, afecta también a todo el ámbito de la extrema izquierda, ¿no? Española, de Podemos. Esto ya lo he comentado hace años, lo comenté ya, la gran estafa de Podemos y de Sumar, que es la derivada de Podemos, ¿no? Y que ya se están dando cuenta los españoles de lo que son, ¿no? Anticorrupción vinculó a Plus Ultra con una mafia de blanqueo de oro de Venezuela y ayudas sociales. Bueno, pues otra. Plus Ultra es una compañía aérea privada que solo tiene un avión y en ese avión pues han hecho algunos viajecitos de España a Venezuela, de Venezuela a España, personas y mercancías, y para eso la tienen. Otro pelotazo, muy parecido al de ¿cómo era la otra compañía? La de los Hidalgo, ahora lo diré. Esta compañía que rescataron, que estaba implicada Begoña Gómez y los Hidalgo. Es que realmente esto es un laberinto, cuesta a veces aclararse, pero bueno, intento que aclararme yo para que os aclaréis vosotros, mis seguidores y los que paséis por aquí. Este vídeo es largo, no va a ser un vídeo corto. La Audiencia Nacional deja en libertad a la Fontanera y Díez, a Anchón Alonso y al expresidente de SP. Esto no significa que sean inocentes, tampoco significa que sean culpables, porque ellos sí tienen el derecho a la presunción de inocencia, los demás no, pero los socialistas sí. Y lo que significa es que, bueno, a lo mejor les han soltado para que canten y en todo caso les han retirado el pasaporte y no pueden irse del país.
pero como bien os habéis dado cuenta, Ábalos y Koldo, que están un poquito más arriba que estos a nivel de la estructura de organización de la corrupción, esos no los han soltado. Los dejan en la cárcel hasta el juicio, que se prevé para febrero o marzo. Luego está lo del testigo de la investigación de Plus Ultra. En los servidores hay mucha basura de PSOE, lógicamente. Hay mucha basura de PSOE en todas partes. Y no van a tener máquinas de destrucción de documentación suficientes para tapar toda la basura que tienen. Entre otras cosas porque no hay solo documentación ya captada, sino que hay USBs, escuchas, testimonios, muchísimas pruebas ya. Esto no era un bulo. Todo esto de la corrupción de presión era un bulo. Era muchísimo más grave de lo que incluso los que ya lo investigamos de hace años nos imaginábamos. Y al final pues está siendo un auténtico escándalo internacional ya. Porque así como la corrupción del PSOE afecta a nivel internacional, pues conexiones con gobiernos corruptos, criminales y dictatoriales, como os digo, como el de Marruecos o el de Venezuela, por poner dos ejemplos, pues también el escándalo evidentemente es internacional. También por las conexiones, las ramificaciones que tiene la más que probable detención de Zapatero. Por cierto, en este canal en el X, hace un año publiqué que el gobierno de Estados Unidos y el fiscal general de aquel entonces, la fiscal general, la Pam Bondi, estaba investigando a Zapatero y alguien me dijo que estaba soltando un bulo. Era una información que conseguí a través del Filtrador 2 y a través del canal Espíritu Templario de Telegram, al que evidentemente os recomiendo. Es una de mis fuentes principales, las dos, donde ya indicaba que Zapatero era sospechoso de muchísimas cosas, empezando por el narcotráfico y acabando por todo el tema del oro, del petróleo, etcétera, que se está descubriendo ahora, ¿no? Y que por tanto el gobierno norteamericano era muy probable que pidiera su detención y su extradición. Esto también sería el primer presidente, o en este caso es presidente del gobierno que es detenido por un gobierno extranjero por motivos que ya os estoy comentando. A este paso vamos a batir varios récords Guinness, ¿no? Como lo de la imputación y sentencia del fiscal general del Estado en un país democrático y que no, sin dimitir, que eso también es un récord Guinness, porque no me pasa en ningún país del planeta, o la detención ahora del expresidente Zapatero, o incluso llegaremos al límite de que a lo mejor nos encontramos la detención de un presidente, ¿no? Del gobierno en activo, ¿no? Si no dimite, el pieza el Perla, ¿no? Como diría Rosalía, el Pedro Sánchez, el actual presidente de España, por si alguien no se ha enterado todavía. Bueno, este os lo he dicho. La UCO apunta a un estrecho colaborador de Armengol. Bueno, Armengol, el Angelito Víctor Torres, todos estos son sospechosos habituales, ¿no? Como veis. Pero lo curioso es que Armengol, que ya era sospechosa en el tema de las mascarillas, también es sospechosa en la trama de los hidrocarburos. Hay gente que se mete en todos los charcos, que con tal de pillar pasta, ¿no? Pues hacer lo que haga falta. Y la desgracia es que son ministros del gobierno de España, no son cualquier persona particular o cualquier delincuente, digamos, privado, ¿no? O particular, sino que son ministros del gobierno de España. Casi todos los ministros están en las tramas de corrupción. No sé si hay alguno que se escapa. Me parece que a paso que vamos no se va a escapar ninguno y ninguna. La UCO investiga a los abogados de Sevilla por adjudicaciones de la trama Leire para asesoría jurídica. Bueno, esto es todo. Esto curiosamente aparece justo cuando sueltan al aire, ¿no? Y es porque la señora está empezando a cantar, claro. Ya amenazó de que si acababa la cárcel iba a ayudar a hacer caer el PSOE y parece que lo está cumpliendo. De la misma manera que Aldama también lo está cumpliendo y por lo visto se han añadido el señor Santos Cerdán, el señor Ábalos y el señor Coldo, que evidentemente tienen pruebas de todo esto porque ellos estaban allí, ¿no? Y con tal de no comerse unas docenas de años en la cárcel, pues harán lo que sea, y en este caso lo que sea es cantar, ¿no? Como jilgueros. Bueno, aquí es un contraejemplo, ¿no? El gobierno búlgaro dimite en masa tras las protestas masivas antigubernamentales de esta semana. Se han producido los dos hechos que os decía al principio del vídeo. Un gobierno corrupto que cae porque hay manifestaciones masivas. Aquí tenemos un gobierno tan corrupto más que el búlgaro, que no cae, porque la oposición, en este caso el PP, no le presenta la moción de censura y no hay manifestaciones masivas. Entonces a lo mejor no es solo culpa de la oposición, que no
que no caiga Pedro Sánchez. También tenemos algo que ver los ciudadanos, ¿no? La ciudadanía española. Que no sé en qué coño está pensando, como siempre os digo. No me es imposible comprender cómo es posible la ausencia de dignidad, ¿no? De tantos españoles y de coraje, ¿no? Para mí es durísimo esto, porque uno se cansa de luchar contra toda esta gentuza, ¿no? Y ver que el poco apoyo que tiene, ¿no? O a lo mejor tengo más apoyo del que me pienso y simplemente me lo ocultan otros, ¿no? Como bien os he comentado otras veces. Bueno, y aquí seguiríamos internamente. Miguel Bernat cuenta la verdadera corrupción sanchista y cómo ha contaminado a buena parte de la sociedad. Os recomiendo este vídeo. Os pondré, como siempre, el enlace al hilo debajo del vídeo que os estoy grabando. Luego hay vídeos de la 8, Zaragoza. Desde aquí un saludo al compañero youtuber que hace estos vídeos cortitos tan interesantes, diarios. Gran trabajo. Esta, la de Reo Catorro, que es, creo que es, ahora mismo creo que es portavoz del PSOE, era presunta amiga especial de Paco Salazar, al que acusaron de abuso sexual. Ahora pide perdón a las mujeres que lo denunciaron por acoso sexual por no haberlas protegido. ¿Lo habéis pillado? O sea, una política, alto cargo político feminista, evidentemente socialista, pide perdón a las mujeres que denunciaron, las mujeres socialistas que denunciaron acoso sexual por no haberlas protegido. Y resulta que ella era amiga especial de uno de los principales acosadores sexuales. A lo mejor así nos explicamos por qué no los protegió, ¿no? Bueno, aquí también llega el partido y ha tapado los casos de acoso sexual. Bueno, eso es más que evidente, ¿no? Que lo ha tapado, porque si no, no habrían caído tantos altos cargos por denuncias internas que han llegado a los medios de comunicación. Si no, a lo mejor no habrían caído nunca, ¿no? Ya, como siempre digo, los de socialistas son estos de la ley del embudo, ¿no? Lo ancho para mí, lo estrecho para ti, o también hay otro dicho español, muy español, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Bueno, pues así vamos. Un dicho español que nos pega mucho porque precisamente en Dios estos no creen precisamente en Dios, los socialistas, ya os lo digo yo. Así han cargado y quien sea socialista y crea en Dios, pues que se lo vaya repensando, porque las dos cosas a la vez son altamente contradictorias, ¿eh? Así han cargado contra los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid porque se manifestaron este 12 de diciembre. Esto ha pasado desapercibido, me parece interesante, porque mientras España se hunde en la corrupción y en la depravación total, hay policías que lo único que parece que las únicas órdenes que les gusta obedecer es la de apalizar, en este caso a los bomberos forestales, ¿no? Que se quejaban, en este caso, de la Comunidad de Madrid. Pues nada, así va el país. Ya pasó hace un mes, unas semanas, que dieron una paliza también a los que se trasladaron a Ferraz, masivamente, después de una manifestación que convocó el Partido Popular, creo que fue, y también les dieron lo suyo, porque sí, porque decidieron manifestarse democráticamente delante de la sede del PSOE. Y según parece, como al señor Marlaska y al señor Sánchez no les gustaba lo que estaban diciendo, pues decidieron mandar a sus matoncillos, estos de la WIP, ¿no? A dar palos por allí. Habéis quedado muy bien, como funcionarios públicos, los policías que os dedicáis a palizar a ciudadanos honrados y libres, vamos, os habéis retratado completamente. España ha pagado 165 millones de euros en pensiones y salarios a Palestina. Bueno, mientras aquí hay españoles que se mueren de hambre o les cuesta tienen que hacer milagros para llegar a fin de mes, pues nosotros, o mejor dicho, el gobierno de Sánchez le da 165 millones de euros en pensiones y salarios a Palestina. Que no digo que no lo necesite, pero a lo mejor ese dinero lo necesitan primero los españoles, ¿no? No sé, hay cosas que no me cuadran. Esto de ayudar a todo el planeta, menos a los ciudadanos de tu propio país, es sencillamente suicida. Sobre todo cuando hay tantas necesidades provocadas también por un gobierno infame y criminal que está destruyendo la economía española por seguir las políticas globalistas de la Unión Europea y de la Agenda 2030, ¿no? Todo tiene su conexión. No seré bueno en otras cosas, pero en encontrar las conexiones sí que lo soy y en investigar un poquito.
Siento que se me alargue el vídeo y que sea a veces tan pesado. Llevo 40 minutos, pero este vídeo no me está quedando mal tampoco. Si queréis saber, pues tenéis que aprovechar estos vídeos. Las pensiones en intereses, bueno, esto es la verdulera con sus amaños. Aldama ataca de nuevo y amenaza a Sánchez. Este sí que los voy a poner porque es que Aldama es la repera limonera. Está en plena redención y ya que va a caer, pues ha dicho que, mira, que los va a dejar a todos retratados. Y a mí la verdad que me parece muy bien. No voy a decir que es mi héroe ni nada de eso. Es una especie de antihéroe muy interesante. Pero hay que reconocerle el valor y la coherencia, ¿no? No lo oculta. Simplemente está diciendo que, bueno, que según cómo se mire, tú puedes pensar que los empresarios tienen que sobornar al gobierno para hacer sus negocios, o puedes pensarlo al revés, que es el gobierno el que coacciona a los empresarios para que jueguen a su juego para que ellos puedan hacer negocios, ¿no? Según cómo se mire, ¿no? Y Aldama ha comentado que posiblemente sea más lo segundo que lo primero. Interesante, ¿verdad? Pues bueno, lo voy a poner porque Aldama sí que vale la pena ponerlo. Sigues intentando hacerme daño, sigues metiendo cosas que no tienes que meter, sigues metiendo el dedito, hazlo, no hay ningún problema. Si a mí ya me tenéis totalmente perjudicado y jodido, cuanto más lo hagáis, más me vais a cabrear y más daño voy a hacer yo a vosotros. Pero yo sí os voy a hacer daño de verdad. Vosotros me podréis poner una multa al Ministerio de Hacienda, me podréis embargar algo, pero yo voy a conseguir sacaros del gobierno. A tu jefe meterle en la cárcel, a Pedro Sánchez, ¿vale? Meterle en la cárcel. Si tengo un poquito de suerte, a ti también meterte en la cárcel, ¿vale? El día 27 tengo una declaración importante que también va a haber sorpresas, porque voy a ser tajante en esa declaración, tajante, como he sido siempre en una declaración, y voy a contar pelos y señales y con detalle. Y contestando a todo el mundo. Yo no me acojo a mi derecho de no declarar, contestando a todo el mundo como hago hasta ahora. También decir al señor Coldo, que hace un tiempo dio unas declaraciones en la Masalí del Supremo, sin hablar, pero luego se fue corriendo a los medios a dar una declaración, a decir que no entendía cómo el secretario de organización, Santos Cerdán, estaba en la cárcel y yo estaba en libertad. Bueno, pues hoy se ha demostrado por qué el señor Santos Cerdán está en la cárcel. Porque yo di los indicios del cupo vasco famoso, de los 15.000 euros que cobró delante tuya, y el que no entiende cómo no estás en la cárcel, tú y Ábalos y toda la panda que tenéis alrededor, soy yo. Es el que no entiende cómo no estáis vosotros en la cárcel. Porque yo estoy colaborando. Porque a mí me van a condenar. Recuerdo que me van a condenar y estoy colaborando. Aún así, estoy colaborando. Aún teniendo una condena que me va a llegar. ¿Vale? Que en estos días aparecerá esa condena. Pero aún así estoy colaborando, ¿vale? Porque no tengo miedo y porque he decidido hacerlo y porque he decidido destapar toda esta mierda, todos estos prejuicios, toda esta banda de corruptos y chantajeadores que hay hacia los empresarios. Que ojalá más empresarios salieran, porque no soy el único a que se le ha chantajeado, y dijeran las cosas como son. Pero bueno, así está esto. Y aún así sigo adelante. Y aún así, teniendo en el 1 de la Audiencia Nacional un auto que nos ha llegado, que estoy como perjudicado en un tema de terrorismo, sigo adelante, sin seguridad y sin absolutamente nada, pero sigo adelante. Bueno, como veis, Aldama se entiende perfectamente. Se estaba refiriendo a Sánchez con lo de meter el dedito. Y bueno, en las últimas aportaciones que ha hecho a la Audiencia Nacional de este caso, pues ha explicado unas cuantas cosas con pruebas que también han ayudado a acelerar pues todas las detenciones y todas las pesquisas, tanto de jueces como de Guardia Civil, ¿no? Y de periodistas honrados, que todavía quedan unos pocos. Y de youtubers, ¿por qué no decirlo? Dimite el alcalde de Musafes tras ser denunciado por acoso sexual. Bueno, esto ya hemos hablado de este pájaro. Paso del tema. El PSOE de Musafes dimite a ahorcarse a la mujer que ha denunciado por acoso al alcalde. Ojo con esto, ¿eh? Les pillan al alcalde acosando a gente y amenazan a la mujer que ha denunciado por acoso al alcalde. O sea, estos son los del PSOE de Musafes. Esto se comenta solo. ¿De qué va esta gente? ¿De meter miedo al personal o de perseguir a una víctima? Bueno, estos están acostumbrados de perseguir a las víctimas, incluso de crearlas, ¿no? Pero esto ya es como un poco descarado, ¿no?
y lo hacen en redes sociales. Pues ahí lo tenéis, el nivel del PSOE, ¿no? Está claro que están muy nerviosos, pero también está claro que son unos sinvergüenzas y que el matonismo es habitual en el PSOE, por mucho que la gente no lo quiera ver. Por lo tanto, a estos hay que enfrentarlos cara a cara, directamente. No hay que dejarse de tonterías, porque si no, el país va a acabar en otra guerra civil, ¿eh? Ojo con lo que os digo, ¿eh? A estos hay que echarlos a patadas de todos los lugares donde ejercen un mínimo poder. Esto no sirve ni para llevar la presidencia de una comunidad de vecinos. Y por lo tanto tienen que ir, pues unos tienen que ir al paro, otros a la puta calle y otros al calabozo. Así de claro, os lo digo. Última semana, bueno, esto es otra de Carlos Enrique, lo recomiendo encarecidamente. El amigo de Sánchez en Correos también viajó en el Peugeot que arrancó en Domenito. ¿Y quién es el amigo de Sánchez en Correos? Pues el que me puso 2 expedientes, el señor Serrano, y casi me pone 3. Por no quererme poner la mascarilla, por denunciar la corrupción del PSOE, la Fiscalía Anticorrupción Europea, que me dejó vendido, por cierto, por denunciar los trapicheos del señor Ángel Víctor Torres en Canarias, de Isla Fuerteventura de la que tuve que salir por patas, porque me vi en peligro, etcétera, 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 ¿no? ¿Vais pillando por qué le tienen tantas ganas al cine negro? ¿O todavía no lo habéis pillado? Donde las dan las toman. A Zapatero se reunió en una zona sin cobertura con un arrestado de Prosulta 10 antes de la operación. Bueno, esto ha salido hoy y quiere decir que Zapatero quería tapar sus huellas, ¿no? Pero está relacionado también con el escándalo de Prosulta y se reunió con uno de los que luego detuvieron. Pues, más claro el agua, ¿no? Un ente bajo la lupa de la UCO dio 1,3 millones a la empresa en la que Lady Díaz era consejera. Lady Díaz estaba en todas las fiestas, en todas las sopas y en todos los cocidos, y le iban trasladando de un ministerio a otro para hacer sus trapicheos y sus negocios corruptos, o para amenazar a según qué personajes, o para buscar dosieres, blackmailing, ¿no? Como dirían los ingleses, dosieres negros o asuntos sucios de rivales políticos. Y bueno, eso se dedicaba a esta señora, a la fontanera, como los fixers, ¿no? O se llaman fixers. Sí, como los limpiadores de las mafias, los que se dedican a borrar las huellas de los asesinatos o a solucionar problemas, digamos, derivados de sus crímenes y de su corrupción, su delincuencia. Lo que pasa es que cogen a una que se parece a la bruja piruja, ¿no? Ya tiene cara de mala, o sea que a veces la cara es el espejo del alma, ¿no? No digo que siempre, pero a veces sí. La UCO apunta a un contrato, en este caso evidente, la UCO apunta a un contrato de 18 millones en televisores para correos cuando lo presidía el amigo de Sánchez. Bueno, esto es un tema de que está apareciendo ahora, unas televisiones muy grandes que contrató correos a una empresa y que daban pues información en propaganda y que de repente este año pues las apagaron, se interrumpieron y dejaron de dar publicidad con contratos abiertos. Bueno, ¿cómo se explica esto? Pues aquí tenéis la explicación. Todo tiene su explicación al final. La renuncia de Sánchez a los préstamos de la UE se lleva por delante los fondos para vivienda. Bueno, este señor ha anunciado unos préstamos de la Unión Europea cuando ya se había comprometido a hacer un gasto para vivienda y para otras cosas con esos fondos. Por lo tanto, ese gasto es una más de sus mentiras porque ha hecho desaparecer el dinero que se iba a utilizar para esas promesas. Como hace siempre, vamos, tampoco es que sea una cosa nueva, que mienta o que engaña al personal, es lo que hace todos los días, ¿no? De su vida. Leire, Anchón y Fernández buscaban el máximo beneficio en el cobro de comisiones por influir en expedientes públicos. Esto ya lo he comentado antes y yo creo que es hora de cerrar el vídeo porque llevo ya 3/4 de hora, no, casi una hora. Y esta vez me he pasado, pero es que había mucho que comentar, ¿eh? Resumiendo, el laberinto de la corrupción socialista lleva años funcionando, pero con la llegada de Sánchez al poder y de sus 3 amiguitos del Peugeot, Ábalos, Anchón y Coldo, se multiplicó y se extendió de una manera exponencial. Y esto ha provocado pues que el sanchismo como tal sea
un engendro político y un invento, casi diría yo que sociológico, basado en la mentira, en la corrupción y la persecución del adversario político hasta límites de dictadura, en la manipulación de los cerebros, de las mentes de las personas que se dejan manipular, claro, a través de los medios de comunicación y de las mentiras propulsadas desde el propio gobierno, en la destrucción total de cualquier atisbo de separación de poderes, que ya era pequeño, en la manipulación de la realidad, porque la realidad, si no te gusta la realidad, pues invéntatela, ¿no? Esto es lo que hacen los socialistas todos los días también. Y mucha gente acaba creyéndose más la falsa realidad de los socialistas que la verdadera realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no quieren saber la verdad, ¿no? O viven de la paguita, ¿no? Esto se está acabando, se va a acabar y ya va siendo hora que se acabe. Y bueno, las ratas están abandonando el barco también y poco más que comentar. Que si os ha parecido este vídeo interesante, que lo difundáis. Siento que se me ha alargado tanto. Y si os ha parecido que las noticias son antiguas, pues no son tan antiguas, son del viernes pasado, pero claro, el chorro de mierda del PSOE es tan grande y la velocidad a la que se están produciendo los acontecimientos es tan elevada que haces un vídeo de 3 días atrás y parece que sea del año pasado, pero no. Tranquilos que haré más vídeos, miraré de que no sean tan largos, pero tampoco pueden ser de 5 minutos, porque es que la corrupción del PSOE no la puedes explicar en 5 minutos. Es materialmente imposible. Venga, un abrazo y hasta el próximo vídeo.